Y bueno, vamos a iniciar. El personaje bíblico de este año, cada año decido tener un acercamiento a un personaje con la intención de que podamos percibir no solo un modelo a seguir. Me gusta como un autor lo dice, no buscamos un modelo a imitar, sino un salvador a quien adorar. Y Sansón, di conmigo, Sansón es uno de los personajes que vamos a percibir desde el día de hoy, que hay mucho de verdad que Dios quiere usar, porque te digo algo, toda la Biblia está dirigida a apuntar hacia Cristo Jesús. Y me encanta percibir esto porque hoy ya tenemos la ventaja, por así llamarlo, de mirarlo en retrospectiva, es decir, hacia atrás, de mirar el Antiguo Testamento y darnos cuenta que todo el Antiguo Testamento nos apunta a Cristo. Y cada personaje también lo es de la misma manera. Y Sansón no es la excepción. Ahora el reto es percibirlo, darnos cuenta. Y vamos a empezar entonces a abrir nuestras Biblias. Así que yo te animo a que no te pierdas cada sesión. Solo va a constar de 4 sesiones porque la historia de Sansón es una historia, sí, muy impactante, pero también es una historia que termina o es la parte final de un libro. Ese libro es el libro de los jueces. ¿Dónde entonces tendrías que abrir tu Biblia? En el libro de los jueces. Y te voy a pedir que te sitúes en el capítulo 13, específicamente Jueces capítulo 13. Y atención aquí en pantalla. Mira, la sesión del día de hoy la he titulado Nacimiento Milagroso. Y es porque vamos a partir desde los orígenes del personaje que vamos a estudiar o que vamos a desarrollar, mejor dicho, en esta serie, que es Sansón. Entonces, si tú ya estás situado en tu Biblia, quiero decirte un poquito rápidamente el contexto de lo que tienes que saber de este libro, del libro de los jueces. Ok, aquí tienes una imagen que habla en resumen el periodo de este libro. Se llama Jueces porque abarca el periodo de 12 jueces de Israel. Los 12 jueces que están registrados en todo el libro están llamados con esa intención. Ahora, jueces, te quiero decir, no sé, levanten su mano, ¿quién ya leyó algún día Jueces? ¿Cuántos ya tomaron Jueces en el Instituto Bíblico? ¿Alguien estará aquí de esa materia? Bueno, es una materia, dicho sea de paso, que también se oferta en el Instituto Bíblico. Pero te quiero decir rápidamente, Jueces no es un libro, por así decirlo, grato. ¿Sí? Los que levantaron la mano saben por qué digo eso, ¿verdad? Jueces, ¿grato en qué sentido? Porque revela un periodo crudo de la historia de Israel. Un periodo donde vemos continuamente un ciclo que se está repitiendo. Mira, no sé cuántos hoy en día relacionan, por ejemplo, una persona como les llaman hoy tóxica, ¿sí? ¿Verdad? Un ciclo tóxico, dices, ay, esa persona es tóxica. Es decir, que constantemente hace una repetición de malos hábitos. Pues, ¿qué crees? Jueces es un retrato de algo similar. Y a continuación lo vamos a ver. Y en el libro de Jueces se ve registrado todos estos jueces, donde Sansón, di conmigo, Sansón es el último juez registrado en esta narrativa en el libro de Jueces. Y no vas a encontrar, escucha, más información que el juez de Sansón en todo el libro de Jueces. Es decir, es el juez que se le da mayor relato, mayor narrativa que todos los anteriores. Por eso esta serie está basada en los 4 capítulos que abarcan la historia de Sansón. ¿Cuáles son esos capítulos? Jueces capítulo 13, Jueces 14, Jueces 15 y Jueces 16. Cada capítulo lo vamos a ver en una sesión. Hoy nos toca el ¿qué capítulo? El 13, donde vamos a ver cómo surge, cómo se origina nuestro personaje en cuestión. Si pudiésemos sintetizar, para que veas que no estoy exagerando y tampoco estoy comentando de más,
el periodo de los jueces, creo que el final del libro de los jueces, tan solo si tú te sitúas en el último capítulo y en el último versículo de este libro, te darás cuenta cómo cierra la narrativa. Y mira lo que dice la Biblia acerca de este periodo. Jueces capítulo 21, versículo 25. ¿Cómo era este periodo? Aquí lo tienes. Dice, en esos días, ¿qué dice? Israel no tenía rey, por eso tenían jueces. ¿Y qué pasó cuando no está el gobierno de Dios en la vida de una persona? Me encanta. ¿Qué dice? Léelo fuerte conmigo. Cada uno hacía lo que le parecía correcto, según su propio criterio. Yo creo que no hay un mejor versículo de todo el libro que hable, que retrate, que sintetice este periodo efectivamente. Este periodo, vamos a decirlo así, era un caos, un desorden. Vas a encontrar historias tan crudas como aquel que asesinó a su propia esposa. Yo sé que este auditorio es clasificación C. Todos los que están aquí, por eso no están los niños, pero esto es real, esto no es ficción. Y la partió en trozos. Y la llevó, los distribuyó a las 12 tribus. A eso me refiero que es un libro cruento, porque habla de que cuando no hay gobierno en la vida de una persona, no hay un establecimiento y sobre todo del gobierno de Dios, ¿sabes qué pasa? Esto. Cada quien hace lo que bien le parezca. ¿Y a poco no se parece un poco a nuestra realidad presente el día de hoy? ¿No está Dios en la vida de una persona? No te esperes mucho, con todo respeto. En una familia no está Dios en su vida. No te esperes que las cosas vayan, como dicen, miel sobre hojuelas. Familia, porque cuando Dios está, digamos, relegado, no está tomado en cuenta, la verdad es que eso pasa. Imagínate que en esta reunión cada quien no hubiese un orden, no tendríamos un establecimiento, no habría una secuencia de pasos. Esto, como diríamos, sería una pachanga. ¿Cierto, no? Pregunta, ¿necesitamos la dirección de Dios? ¿Necesitamos su gobierno? Pues el periodo de jueces retrata eso, que si Dios no está en la vida del pueblo, no podemos avanzar como Él desea, como lo que es lo correcto. Y precisamente nuestro último juez es ¿quién? Sansón. Y mira, esto que te estoy hablando y lo que te dije de este ciclo te lo traigo en un diagrama. Mira, para empezar, Sansón, ¿no? Cuando yo veía a Sansón desde pequeño, que yo fui instruido desde chiquito, me hablaban de la historia de Sansón. La pregunta es, ¿quién no conoce la historia de Sansón? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque de todos los jueces, el que más te acuerdas, estoy seguro, que es ¿quién? Sansón. ¿Cómo era Sansón? Pues yo creo que ya las imágenes de fondo te están diciendo algo, ¿verdad? Bueno, cuando yo era niño, me imaginabas, y después pasaron años y vi una película y dije, órale, no estoy diciendo este Sansón, pero como que digo, ¿se parece o no se parece? ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo lo pintan realmente? Bueno, estamos hablando de un hombre que era fuerte en lo natural. Pero rápidamente, fíjate, yo te puse aquí un contraste, una paradoja. La serie, ¿cómo se titula? Débiles, dilo fuerte, débiles. ¡Wow! ¿Y qué crees? Y Sansón era todo lo contrario. En lo natural fuerte, pero de carácter débil. ¡Wow! ¿Sabes? Sansón, la historia de Sansón, es mi reto, mi desafío, que al final de esta serie puedas comprender que la historia de Sansón es el Evangelio. Que Sansón apunta al juez por excelencia. De hecho, no solo Sansón. Sansón es el último, pero todo el periodo de los jueces, ¿sabes a qué apunta? A que no hubo un solo juez justo.
un solo juez que hiciera. Hubo buenos intentos, hay que decirlo. Hubo algunos que hicieron lo correcto, pero ninguno puede compararse a, ¿sabes a quién? Al único juez que Israel necesita. ¿Y sabes a quién apunta? A que el verdadero juez por excelencia, el más grande juez, es nuestro Señor Jesucristo. Y es el juez que necesita no solo Israel, sino el universo entero. Y en la vida de Sansón hay tipologías, hay acercamientos de la vida de Cristo. Hoy vamos a empezar a poder percibir las primeras. Porque la historia del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros, ¿sabes? No se trata de cuán fuertes somos, sino todo lo contrario. Ahora vas a entender por qué la narrativa bíblica dice, diga el débil, porque para poder llevar a cabo la obra de Dios, primeramente nos tenemos que quebrar. Y cuando estamos quebrados, entonces, ¿qué crees? Somos fuertes. ¿Alguien lo está comprendiendo? Está tremendo, ¿a poco no? Pues la historia de Sansón comienza en eso. Todo lo contrario, un hombre que era fuerte, pero que en realidad era muy débil. ¿Cuántos quieren realmente ser débiles en el sentido que estoy hablando y fuertes en Dios? ¿Cuántos quieren ser débiles en cuanto a aquello que esto, digamos, de nuestra vida se ve debilitado para depender realmente de Dios? Y a veces ese es el dilema en cada uno de nosotros, que la verdad no mostramos debilidad, peleamos mucho con Dios, somos férreos y a lo mejor hasta el día de hoy muchos de nosotros siguen peleando con Dios. Te digo algo, familia, hasta el día de hoy Dios no ha perdido una sola batalla y no la va a perder contigo. Te conviene, como decíamos cuando éramos niños, flojito y cooperando. ¿Por qué? Porque no vas a ganar, familia. Lamento decirte, tú vas a querer siempre tener, tú y yo vamos a querer siempre tener la razón. Con Dios no podremos. Dios nos va a quebrar. Y sabes, si conocen la historia de Sansón, sabes que Dios lo llevó al punto de ¿qué? Del quiebre. ¿Para qué? Para que dependiera total y absolutamente. ¿De quién? De Dios. La historia de Sansón es asombrosa, por eso te decía, en el periodo, mira, para empezar, ¿cómo pintan? Este no es Sansón, este es lo que lo retratamos. ¿Cómo pintan a Sansón? Mira, tengo dos pinturas al óleo, cuestan una fortuna, pero esta es la primera. ¿Alguien recuerda qué evento retrata esta pintura? Cuando Sansón, ¿qué hace? Ahí está. ¿Cuántos mató? Lo vamos a ver. ¿Con qué lo mató? Lo vamos a ver. Ahí está. Así se retratan a Sansón. Ese es el evento, ese es uno de los eventos, pero también hay otra pintura que me pareció muy bonita. Es Sansón. No sé si lo aprecias, pero efectivamente lo vamos a ver ahorita. Hasta ese momento retrata la indumentaria de un voto nazareo. Lo vamos a ver en unos momentos. Y esta imagen es precisamente la imagen que retrata el final de la narrativa de la historia de Sansón. ¿Verdad que sí? Y es nuestro también fondo de esta serie. ¿Ok? Pero este periodo, como te decía, hay que decirlo para poder comprender cómo inicia la historia de Sansón. Para empezar, Sansón, fíjate que en el hebreo tiene un nombre interesante. Sansón quiere decir hijo del sol. Y eso no creas que es algo grato. De hecho, había un dios del sol cananeo. Y cuando se refiere a Sansón, o bien otra traducción también podría ser pequeño sol, lamento decirte que el nombre Sansón está haciendo alusión a una deidad pagana. Para que te des cuenta cómo está la condición y el entendimiento del pueblo que dice adorar al Dios de Israel. Las cosas en este periodo, vuelvo a repetir, no estaban bien, no andaban bien. Si lo podemos resumir, como te dije, en un ciclo, el periodo de los jueces es esto. Mira, te lo puse en 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto, como dicen,
era el ciclo que se repetía una y otra vez, una y otra vez. Con todos los jueces, di conmigo, con todos, con todos. Mira, y esto era, Israel hace lo malo. Ay, bueno, ahorita los vamos a juzgar un poquito, pero después te vas a dar cuenta que, ¿qué crees? Que a lo mejor no solo es Israel, también eres tú. Buenas noches. Y ella hacía lo malo. Oye, pero se te está diciendo que hagas lo correcto. Y no lo hacía. Y decimos, ay, qué bárbaro. ¿Y no estamos igual? Pero en la misericordia, ¿cuántos dan gracias a Dios por su gracia? Que no fallamos y a la primera nos aplasta, no. El Señor enviaba a un enemigo extranjero, ¿sabes para qué? No, porque detrás de eso estaba Dios queriendo, no, los estaba empujando, porque cuando tú analizas que Dios era el que enviaba el ejército, era porque quería poder resaltar algo en el corazón de su pueblo. ¡Qué increíble! ¿Cuántos saben que a veces en muchas de las cosas que tú y yo le atribuimos a Satanás o al enemigo, ¿qué crees? No son. Hay un chiste, ¿verdad? Que a lo mejor te lo sabes, ¿verdad? Que obviamente es ficción, bueno, pero como dicen, a veces la realidad, la ficción supera la realidad. Está el enemigo, es Satanás, ¿verdad? Y sale de triste de una congregación, ¿no? Y dicen, ¿qué onda? ¿Por qué está saliendo? Dice, se pasan, porque allá adentro a mí me echan toda la culpa. Si estoy siendo claro, a veces no es una obra como tú y yo le queremos ver, es nuestra responsabilidad. Y a veces Dios está en medio de eso, ¿sabes por qué? Porque no hemos obedecido. Dios envía, y en este caso de Sansón, a una nación férrea. De hecho, se va a considerar históricamente como la nación enemiga, la nación número 1 en contra de la voluntad de Dios. ¿Alguien sabe cómo se llama? Di conmigo, los filisteos. Y vienen y oprimen, superaban a Israel en mucho, en ejército, eran sanguinarios, eran crueles, habían desarrollado un método de tortura brutal, soez. Lo oprimían. Pero después, ¿qué crees que pasaba? ¿Cuántos saben que dicen, ay, solo cuando las cosas andan mal busco a Dios? A veces es necesario. Te digo, cuando se abarrotó este auditorio, hubo una sola vez, lo tengo bien presente, porque eso habla del retrato, para que veas que no estamos ajenos. Hubo una sola vez donde no cabía una sola persona en este auditorio, una sola vez. ¿Y sabes cuándo fue? Posterior al terremoto 2017. Tómala. Muchos que vinieron ese día nunca los volví a ver. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué estoy diciendo claro, verdad? Entonces vamos a orar, Señor, que haya más terremotos. Es este mismo ciclo. Y entonces Israel, pero ¿no crees que clamaba? Ahorita vas a ver que hay algo que aquí es cardinal, que no está en este ciclo. Clamaba, ayúdame, Señor, porque tengo el agua hasta el cuello. Ajá. Señor, en su misericordia, en su favor, ¿cómo era la manera en cómo respondía el Señor? Porque respondía. ¿Sabes qué hacía? Levantaba un juez, levantaba un libertador. Esa es la historia de todos los jueces. ¿Y qué crees que pasaba? Había un descanso por un tiempo. Y otra vez. Y otra vez. Y este ciclo se fue repitiendo una y otra vez. Di conmigo, una y otra vez. Y el pueblo de Israel no comprendía. Pregunta, ¿es tóxico esto? Ahora no me contestes porque si no te vas a exhibir. ¿Te sientes identificado? Pues para que veas, en este ciclo, por eso era importante este diagrama,
para comenzar a percibir cómo inicia nuestra historia. Versículo 1, Jueces 13, ¿ya estás ahí? Los hijos de Israel, ¿qué dice? Fuerte, los hijos de Israel, ¿qué? Otra vez, ahí está. Otra vez, ¿en dónde estamos colocados? Di conmigo, en el 1. Hay algo en este ciclo que hace falta, que denota, mira, por eso, ¿cuántos saben que este mundo, alguien lo dijo por así, los panteones están llenos de gente que solo tenía buenas intenciones? Hay algo aquí cardinal que falta en este ciclo. Mira, yo lo voy a decir así con todo respeto, pero este ciclo es el mismo ciclo que usa un alcohólico. Juró y perjuró que ¿qué? No lo vuelvo a hacer. Un drogadicto. Cualquier adicto en alguna área es lo mismo. Hay algo que hace denotar la diferenciación clara. No sé si alguien ya lo está comprendiendo. Pero si tú hoy estás atado a alguna área, en algún ciclo en tu vida, con este mismo, te tengo noticias. Falta lo más trascendente y ahorita lo vas a conocer. Pero entonces, ahí está. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué pasó? Y el Señor, ¿qué dice? Los entregó en mano ¿de quién? De los filisteos. ¿Por cuánto? Por 40 años. Nuevamente, el mismo ciclo. Mira, te digo, ¿quieres saber cuál es lo que pudiese hacer toda la diferencia para que este ciclo se rompiera total y absolutamente? ¿A cuánto les gustaría saberlo? ¿Sí? Porque como te dije, el libro de Jueces, la historia de Sansón, la historia de los jueces es el mensaje del Evangelio. ¿Sabes? Me encanta aquí, no sé si tú lo percibes, pero Dios en su misericordia, por eso, ¿por qué se llama Evangelio? Porque son buenas noticias. Porque mira, las buenas noticias es que Dios tiene gracia y misericordia, ¿cierto o no? Que no, o sea, ¿los podría destruir? Sí, ¿pero lo hace? ¿Y por qué no? Porque son buenas noticias del Evangelio, que hay salvación, pero falta algo. ¿Cómo quieres que esto cambie si sigues de una forma tóxica? Mira, aquí lo traigo en otro. Lo voy a decir con otras palabras. Apostasía, que es alejarte de. Apostasía, ¿qué quiere decir? Alejarte de Dios, negar a Dios, apartarte de Él. Hay muchas personas, hay que decirlo, que hoy en día están apostatando. Y viene una gran apostasía. Pero de la apostasía pasa la opresión. Y de la opresión, aquí es lo que te decía, no hay ningún clamor. Solo hay una reverenda, por decirlo, remordimiento. Y aquí está lo que quiero decirte. ¿Sabes qué es lo que hace que esto cambie? ¿Listo para escuchar la palabra? Se llama arrepentimiento. Porque una persona adicta no quiere ser libre, porque no está arrepentida. Porque cualquier persona que sigue y se empeña y se empeña y se empeña en seguir haciendo, te voy a decir la raíz, no hay mucha ciencia, no se ha arrepentido. ¿Y cómo comienza la historia del Evangelio en una persona? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? Cuando se arrepiente. Si tú quieres salir de este círculo, familia, regresa nuevamente al principio cardinal, que es arrepentimiento no es otra cosa más que cambiar de mentalidad. Por eso la palabra en el original, en el griego del Nuevo Testamento, lo traduce como metanoia, o mejor dicho, es la palabra griega
que de ahí viene la palabra, ¿verdad? Cambio de mente. ¿Dónde comienza entonces a cambiar todo lo que Dios quiere hacer en nosotros? Dí conmigo, aquí. Porque cuando una persona no empieza a precisamente a procesar todo lo que está haciendo, no dimensiona la cantidad de consecuencias negativas. Mira, si tú y yo hoy en día nos pusiéramos a analizar todas las consecuencias negativas que trae el pecado, el que sea, el que tú me quieras decir, por el simple hecho de lo que generaría, te digo algo, lo pensaríamos 2 veces. Ahora, ¿hacemos eso? No, ¿verdad? Entonces, familia, este es el principio de la historia. Comienza con un pueblo que no está arrepentido, pero en este ciclo, el Señor manda ¿a quién? A los filisteos, ¿para que qué? Para que puedan tener ¿qué? El trato que Dios está buscando. ¿Y ese trato cuánto fue? 40 años. Imagínate, ¿qué tan duro el corazón tenía que ser para estar aguantando una opresión durante cuánto? 40 años. Ahora sí, ¿está listo? Vamos entonces a entrar a percibir lo que vamos a empezar a notar de esta fascinante historia. Versículo 2 dice, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah. Ese es el padre ¿de quién? De Sansón. Y su mujer, atención, ¿qué dice? Era estéril. Nunca había tenido hijos. Fíjate que el primer dato, dicho sea de paso, ¿verdad? Los que ya traigo los premios para los ganadores de miércoles de serie, ¿eh? Así que pasas al final por tu premio, pero te lo quería decir porque ahorita me acordé. Le daría un premio mucho más grande a aquel que me diga cuál es el nombre de la madre de Sansón. ¿Y sabes por qué le daría el premio? Porque sé que al fin de cuentas la respuesta no existe. Porque el relato bíblico no habla del nombre de la mujer, pero sí del nombre del padre. Y eso, aunque no lo creas, es un dato que tiene que ver. El cual se llamaba Manoah y su mujer era estéril. Ahora hay que decirlo, en estos tiempos la esterilidad era una situación grave, ¿qué digo grave? Gravísima. En un contexto donde lo que se tenía, ¿verdad? Hoy en día es todo lo contrario, ¿verdad? Parece alguien que antes eran, por así decirlo, se morían por tener hijos, ¿de verdad? Y hoy en día, ¿verdad? Hay gente que no quiere tener hijos. Estamos así como que al revés. Pero esta mujer era estéril y eso era una afrenta para ese tiempo. Porque, ¿sabes? Una esterilidad representaba que no iba a haber descendencia y eso representaba que no iba a tener a nadie quien lo cuidara en su vejez. Y todo lo que esa persona o esa familia podría generar, por así decirlo, se iba a ir en saco roto. ¿Por qué? Porque no había alguien a quien pasarle, como decimos hoy en día, la posta, la estafeta. A la muerte de esta familia iba a también morir ¿qué? Todo su descendencia. Bueno, por eso en este contexto era una tragedia. Y atención aquí porque aquí empieza algo que es peculiar en el relato de este último juez. Porque te digo algo, cuando tú ves todos los jueces y percibes que Dios empezó a levantar a cada juez cuando ya, digamos, había nacido, a diferencia de Sansón, Dios ya da juez por juez la vida de este personaje antes de haber nacido. Mira lo que dice el versículo 3. A esta mujer se le apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo.
Ahora, pregunta familia, si tú conoces el relato bíblico de manera general, específicamente en el Antiguo Testamento, ¿cuántas mujeres podemos hablar que se encuentran de igual manera en mismas situación? Hablando de una mujer estéril, ¿verdad? Y que Dios le da una promesa que va a tener descendencia. ¿Alguien le recuerda a alguien? A ver, Sara, muy bien. Raquel, muy bien. ¿Quién más? La misma Ana, ¿sí? ¿Quién más? Olvidaron de mencionar a Rebeca. Y si vamos así en ese orden, sería, ¿verdad?, de Abraham, Isaac y Jacob. Porque de Sara, ¿quién vino? Isaac. De Rebeca, ¿quién vino? Jacob. ¿Sí? De Raquel, ¿quién vino? A ver cómo andamos en historia bíblica, ¿verdad? Y de Ana, ¿quién vino? Samuel. Y vemos también que estas mujeres, al igual que ahora la madre de Sansón, que desconocemos su nombre, también está teniendo una ¿qué? Una promesa. ¿De parte de quién? De Dios. Concebirás y darás a luz un hijo. Y entonces tenemos que resaltar el primer principio, que me encanta hablarlo, porque como te dije, no es un principio aislado solo en este evento. Por eso echamos mano de todos los demás eventos como Sara, Rebeca, Raquel, Ana, etcétera. Y es que con quien estamos tratando, ¿qué es? Dilo fuerte. El Dios de lo imposible. Si el cristiano olvida que con quien está tratando, escucha bien esto, entonces te digo algo. Has minimizado todo en cuanto a tu fe. Porque si ese es nuestro estandarte, te digo algo, necesitamos recordarnos que nuestro Dios, precisamente, es el especialista de los casos difíciles. Porque para Él esta palabrita no existe. No hay esterilidad en Dios. Dime cuál cuestión es compleja. Dime qué situación está tan ajena. ¿Qué situación tan solo en este momento tú estás viviendo que pienses, esa es la gran realidad? Pensamos que Dios no lo puede hacer, pero la verdad es la siguiente. Claro que Dios lo puede hacer. El asunto no es de, como decimos, de Dios hacia nosotros. El asunto es de nosotros hacia Dios. Porque esa línea que va hacia acá, la tenemos todos somos bien conocedoras de esto. Y me encanta constantemente resaltarlo. La vida del cristiano es una vida de fe. Y si tú dejas de tener fe, te digo algo, regresa a casa. Porque ya no estás creyendo a Dios. Familia, todo nuestro desarrollo, aún como congregación, lo hacemos por fe. De verdad, ha sido por fe. Los eventos del mes pasado, ¿qué crees? Ha sido por fe. Bueno, sabes, a lo mejor no me crees tanto, pero solo los colaboradores más cercanos, a veces ellos tienen un panorama un poquito diferente. ¿Sabes por qué? Porque lo viven, lo perciben y se dan cuenta que es efectivamente, y así debe de ser. Familia, el día que tú decidas poner digamos, caminar por vista y no por fe, has perdido de vista y te has convertido en un religioso más. Porque la historia de Sansón comienza a hablarnos del carácter de quién es nuestro Dios. ¿El Dios de qué? De lo imposible. El Dios que de un vientre estéril va a dar a luz al siguiente juez de Israel que ni siquiera ha nacido y ya hay una asignación especial para él. Ahora, aquí viene la que a lo mejor normalmente tú tal vez no has podido cotejar, pero te digo algo,
Sansón en esta parte, en este momento, se convierte en una tipología de Cristo. ¿Cómo nace el Salvador? ¿Cómo nace? Con un ángel, visitando una mujer, sí, que no era estéril, pero que también de igual manera era ¿qué? Imposible que una virgen pudiera dar a luz. Y al igual de esto, la obra que Dios hace, ¿qué? Es sobrenatural. ¿Te das cuenta que entonces empezamos a darnos cuenta que en la obra de Sansón también está un acercamiento a la obra de aquel que iba a venir? Seguimos leyendo, dice el versículo 4, ahora pues, aquí viene lo siguiente. Porque ¿cuántos saben que cuando Dios da una obra, la decide Él apartar? ¿Cierto o no? Es decir, te lo voy a decir con otras palabras. Dios toma a alguien de nosotros y lo primero que hace, ¿sabes qué es lo que hace? Lo santifica. Eso es el apartar. Él nos llama y nos asigna, y para esa tarea que nos va a asignar primeramente, nos dice cómo tenemos de hacerlo. Mira lo que le da la asignación, porque es Dios quien le da por medio del ángel la asignación que va a tener Sansón. Versículo 4. Ahora pues, dice que no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. ¿Por qué? Mira, esta instrucción primeramente tiene que ser con el portador de qué, del que va a dar a luz. ¿Quién es? La madre. Ahora, ¿te digo algo? En este versículo 4, pregunta, si fuese una mujer, no estoy tratando de hablar mal de la madre de Sansón, pero para que veas cómo estaban las cosas en el entendimiento del pueblo de Israel en este periodo. Pregunta, si una persona está dedicada y sabe correctamente, porque como todo judío sabe cuál es el plan de Dios por medio de la Torá, ¿verdad? Y sabe cuál es lo que tiene que hacer. Pregunta, ¿habría necesidad de reiterarle, que voy a decirlo así, que se porte bien? Y si el ángel está diciendo lo que tiene que hacer, pregunta, no vamos a especular mucho, pero la madre de Sansón, ¿qué? No andaba tan bien. ¿Sí estoy siendo claro? Versículo 5. Pues he aquí, ahora sí, dice, concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será ¿qué? Nazareo. Ojo, nazareo. Dilo fuerte. ¿Qué? Nazareo. Nazareo, no nazareno. Y aquí está la tipología. ¿Por qué crees? Sansón fue nazareo, Jesús fue nazareno. Hay una diferenciación, ¿eh? Hay un contraste aquí. Un nazareno, digamos, era una persona, por así decirlo, ahorita vas a conocer el voto nazareo, digamos, bien vista. ¿Por qué? Porque tenía los parámetros que la ley, la Torá abarcaba. Esto lo vamos a ver en dónde está registrado. Nazareno se convirtió en un contraste. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas de Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Había un menosprecio. Estoy tratando de hacerte ver cómo todo este relato está entrelazado entre la narrativa de presentar a quién. A que Sansón solo es una tipología de aquel que iba a venir. Sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Versículo 6. La mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Este personaje es un personaje, hay que decirlo, también muy enigmático, misterioso. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito más de él más adelante. Versículo 7. Y me dijo,
he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por lo tanto, ahora no bebas vino. Si dijo ahora no bebas vino, pregunta, ¿lo bebía? Sí. Lo pregunta, ¿tendría que beberlo? Ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y bueno, tú sabes la dita kosher, ¿verdad? De los judíos, sabes cómo llevan, aún a eso se refiere, ¿verdad? Hay muchos alimentos, dicho sea de paso, que dentro de nuestros, digamos, hoy nosotros lo vemos tan normal, pero para los judíos sería algo que crees inmundo. ¿Sabes qué sería un equivalente a una cosa inmunda? Un plato de carnitas. Dice, no, a mí me encantan las carnitas. Bueno, ¿vamos bien? Porque este niño, ¿qué dice? Será nazareo. A Dios. Desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Está prácticamente repitiendo. Ahora, ¿cómo se llama el padre de Sansón? Manoah, muy bien. No, como Moana, no, Mahoma. ¿Ok? ¿Sí? Le está replicando las instrucciones. Versículo 8. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es ese famosísimo qué? Voto nazareo. Vamos a hablar un poquito rápidamente, hablar de esto. ¿Sabes? Si tú quieres conocer a detalle, por el tiempo, no puedo hablar tanto de esto porque me llevaría mucho tiempo, pero te voy a recomendar que lo hagas tú en casa. ¿Dónde encuentras el voto nazareo? Aquí lo tienes. Ahí te lo dije. La porción de la ley, la Torá para los judíos era Números, capítulo ¿qué? 6, los primeros 21 versículos. Échate un clavado esta semana para entender el voto nazareo. Y como te decía, era una connotación de reglas que incluía, número 1, no beber ninguna bebida fermentada, o bien ningún fruto de la vid, porque la vid, que cuando se fermenta, ¿qué? Ya tiene que alcohol, por así decirlo, ¿sí? No cortarse el cabello, por eso ¿cómo pintan a Sansón? Como dicen los chilangos, con la mata larga, ¿sí? 3, no deberían de acercarse a ningún cadáver, ¿sí? Ahora, este ejemplo del voto nazareno era vamos a decirlo así, una connotación de un ejemplo que podremos llamarlo, decir, bien visto, o sea, de alto estima el poder considerarse que alguien había hecho un voto nazareo. Por eso te invitaría a que pudieras cotejar cómo era ese voto, percibirlo, hacia qué también otras inclinaciones se realizaba. Bueno, ese voto se le asignó ¿a quién? ¿A quién? A Sansón. Ahora bien, versículo 8, vamos a seguir la narrativa bíblica. Entonces dice, oró, ¿quién? Manoah, al Señor, y le dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, ¿qué dice? Vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Si a mí me dicen esto, yo diría, ¿que no fui lo suficientemente claro? ¿Sí lo percibes? O sea, ¿qué te estoy dando a percibir, familia? ¿Ya te diste cuenta que cómo era más o menos el corazón de la madre de Sansón? Pero ahora también te estoy dando a entender cómo ves el corazón de Manoah. Pregunta, ¿había la suficiente fe? ¿Tú qué piensas? Era un hombre que realmente dijo, sí, Señor, hay que decirlo, están experimentando algo que sobrenatural. ¿Has tenido la oportunidad de ver un ángel tú y conversar con él y que te dé una instrucción? ¿No?
Qué falta de espiritualidad, porque yo lo veo todos los días. Ah, ¿verdad? Pues no, no es común. Como se los he dicho, a mí se me aparece algo y yo me derrito. No sé qué, o sea, ¿sí estoy siendo claro? ¿En qué sentido lo estoy tratando de percibir? Que Manoah y su esposa son un retrato hoy en día, ¿sabes también qué? Del corazón, de un corazón, voy a decirlo así, duro, necio, que frente a una asignación todavía la cuestiona o no la cree tanto. Buenas noches. A mí me llama mucho la atención cuando alguna persona, por ejemplo, tiene una palabra profética, es una palabra de parte de Dios, y todavía se atreve a percibir, ¿y a poco sí será verdad, no? ¡Wow! O cuando Dios, mira, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuántos saben que esto es real? Esto es verdad. ¿Y cuántos saben que aquí está el planteamiento de lo que Dios va a hacer contigo y conmigo? ¿Sí o no? Y te digo algo, ¿y por qué a veces entonces? Buenas noches, mamá. Señor, somos así, ¿cierto o no? O sea, tenemos el panorama claro, pero todavía queremos, casi, ¿ah? Como Gedeón y el Vellón, ¿te acuerdas? No. Si saliendo de aquí me topo con 4 personas que tengan, ¿verdad?, el pelo lacio, y después 4 de pelo rizado, y después que se me aparezca una persona casi, y a veces ahí, Señor, sabré que es tu voluntad. ¿Sí estoy siendo claro? A veces somos así. ¿Y qué crees? Aquí tienes la voluntad de Dios. Pero como Manoah que, Señor, vuelve a venir a nosotros. Tal vez el día de hoy tú estás como este hombre, que en tu corazón, ¿verdad? Sabes cuál es el plan de Dios, pero, Señor, vuelve a revelarme, vuelve a mostrarme. Ahora, ¿cuántos dan gracias a Dios por su carácter? Como te dije, yo los mando por un tubo, ¿no? Eso yo haría. Pero Dios no hace eso con nosotros. ¿Y cuántos dan gracias a Dios que Él no nos trata igual? ¿Le podrás dar un aplauso? Mira, porque no vemos la Biblia. A veces pensamos, y esto lo digo mucho en el instituto, a veces pensamos que estudiamos la Biblia. Pero realmente la Biblia nos está estudiando a nosotros. Te estás dejando que te estudie. Porque eso es lo que hacemos. Este tiempo es una radiografía espiritual, donde estamos percibiendo que Manoah somos, diríamos hashtag, todos somos Manoah. Y todos somos la madre de Sansón. Que en el aparente ejercicio que deberíamos de hacer lo correcto, no lo estamos haciendo. Pero Dios, en su infinita misericordia, viene y dice, y Dios oyó la voz de Manoah. ¿Y qué hizo Dios? Venga. Va de nuevo, como dirían, va de nuez. Venga. Wow. No sé a ti, pero a mí me asombra cómo es nuestro Señor. Pero ¿no percibes su corazón de amor? ¿O lo percibes? ¡Que ya te dije! Ven nada más. Y Dios oyó la voz de Manoah y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Versículo 10. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y le dijo, ¿qué dijo? Yo soy.
Versículo 12. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Ok, Manoah está teniendo una apertura, ¿qué? La disposición para poder decir, bueno, ¿cómo tengo que actuar? ¿Cuántos saben que cada asignación demanda de cada uno de nosotros responsabilidad? ¿Cierto o no? Muchos dicen que Dios me hable, pero si lo que estamos haciendo tal vez no lo estás llevando a cabo hasta el día de hoy. ¿Cuántos saben que Dios busca que cada uno de nosotros sea hallado fiel en lo poco? Si tú estás pensando, Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Hay que preguntarte si realmente el que está faltando algo. Yo muchas veces me he tenido que hacer ese ejercicio reflexivo. Porque a lo mejor el que está faltando en hacer algo que a mí me corresponde, soy yo. Qué fácil es decir, Señor, te tardas, Señor, falta, Señor, no es suficiente, Señor, esto. Pero ¿qué de aquella manera en como Manoah le está diciendo? ¿Qué debo de hacer con él? Familia, ¿qué estás haciendo con el llamado particular que Dios te ha dado? La asignación particular que tú tienes. Porque de aquí depende, familia, el poder percibir la forma en cómo tú te estás desenvolviendo. Puede ser que estás estancado o atorado precisamente por tal manera de que no estás llevando a cabo lo que se te pidió que hicieras. Y ahí el dilema. Muchas veces he tenido que reflexionar de la siguiente manera, que es dejar de hacer lo que Dios no me pidió que hiciera y centrarme en lo que Dios me pidió que yo hiciera. Y a veces ahí, como te dije, el dilema. Porque podemos empezar y analizar cada área de nuestras vidas. ¿Y qué crees? Estamos haciendo todo menos lo que Dios nos pidió. Y estamos dejándole a todo a Él lo que nosotros tenemos que hacer. Manoah pide que le den, ¿qué? Instrucciones. ¿Qué voy a hacer con esto? Familia, estamos hablando del último juez de Israel, en el sentido de la narrativa, porque sabemos bien que fue después Samuel, pero llegamos aquí, que este libro de Jueces nos está llevando a presentar aquel que sin duda iba a traer o iniciar la salvación de Israel. Versículo 13, y el ángel del Señor respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra. Nuevamente, como dicen, ahí va otra vez. O sea, ya llevamos 3 veces hablando de esto. ¿Por qué? Porque una fue del ángel a la madre de Sansón, después de la madre de Sansón a Manoah, y ahora nuevamente del ángel otra vez a ellos dos. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra. ¿Cómo se llama eso? ¿Voto qué? Nazareo. Y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor, te ruego que nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Mira, hospedador, ¿verdad? Gentil. Y esta parte es aquí también algo que me llama mucho la atención. ¿Quién es este personaje enigmático? Este personaje no está solamente aislado. Este personaje ya ha estado con Gedeón. Ya ha estado en otras instancias. Ya ha estado en otras apariciones. Y la Biblia hebrea lo llama así, el Malach Yahweh. Que traducido quiere decir el ángel de Dios. No a cualquier ángel se le da ese título. Y como esto lo enseñamos en el instituto, hay todo un curso que habla acerca de este tipo de apariciones. Y sabes,
se llega a la conclusión de que quien estamos hablando es de una cristofanía. ¡Oh! ¿Por qué? Porque ningún ángel puede recibir adoración y pleitesía. Lo ves ahí, por ejemplo, en el Apocalipsis con Juan. Juan intentó darle adoración a un ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? No, a Dios solamente. Yo soy un ¿qué? Dirían los chilangos, yo soy compa. Pero ve lo que dice, vea, atención, o sea, percibe quién es este personaje enigmático. Y el ángel de Jehová, Malach Yahweh, responde: aunque me detengas, ¿qué dice? No comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese, ¿quién? Malach Yahweh. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Mira lo que contesta. Y el ángel respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. No cualquier ángel puede decir eso. ¿Algo te recuerda a una profecía de Isaías? ¿Su nombre será qué? Ok. Y a algunos está cayéndole el 20. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo, ¿qué? Milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Versículo 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió de la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Parece que todo ya está ahora sí aclarado, ¿verdad? Las instrucciones han sido dadas, el propósito se ha cumplido, lo que Dios ha dicho ahora es una realidad. Esa mujer dejará de ser ¿qué? Estéril. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces, ahí está, conoció Manoah que era ¿quién? Vuelvo a repetir, hablaremos posterior después en una serie de esto. ¿Cuánto les gustaría? ¿Verdad? Es increíble, pero vamos a avanzar. Dice, y Manoah le dijo a su mujer: ciertamente moriremos. ¿Por qué? Wow. Porque no hay persona que haya topado con Dios y ésta pueda ¿qué? Seguir vivo. Porque a Dios hemos visto. Y entonces, familia, lo que viene a continuación es el mismo principio, siguiente principio que se ve en esta parte de la narrativa bíblica, porque todo lo que viene posterior a esto se trata de lo siguiente. Digo conmigo, fe y obediencia. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Desde un principio que la fe, por algo la palabra de Dios nos enseña que sin fe es imposible ¿qué? No hay un asunto que a Dios le agrada si no ve un corazón que le cree. Pero la fe nos lleva y nos tiene que dirigir a esto. No puede decir alguien que tiene mucha fe y es un desobediente. ¿Estás conmigo? Ahí hay una ¿qué? Una contradicción tremenda. De hecho, por eso Santiago equivale a la fe por nuestras obras. Si dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Familia, porque los pasos prácticos comienzan cuando tú y yo obedecemos. Y en la vida estamos ahora hasta este momento, todavía ni aparece nuestro personaje, pero nos damos cuenta que está su trato desde antes de nacer. Yo sé que conoces ya, y como te dije, la ventaja es que vemos la historia en retrospectiva y sabemos cuál es el desarrollo y el final de este personaje. Pero te pregunto, ¿tú crees que las cosas pudieron ser diferentes en la historia de Sansón? Sí, la respuesta es claro que sí.
Porque a partir de la próxima semana nos vamos a dar cuenta que definitivamente las cosas no estaban bien en la vida de Sansón. Por eso, lo que Dios sigue buscando en su pueblo y seguirá buscando, grábatelo, se llama fe. ¿Y qué? Y obediencia. Y dos palabritas tan simples que parecen que todos estamos comprendiendo, se convierten en el desafío más grande de todos nosotros. La pregunta para todos nosotros es, ¿cuánto estamos creyendo? ¿Y cuánto estamos obedeciendo? En la vida de este matrimonio estaba el desafío de ahora de que, ¿qué voy a hacer con la que ya nos dijo, no solo ya se lo dijo a la esposa, no solo la esposa al esposo, ahora los dos están sabedores de cuál es el plan de Dios para el próximo juez de Israel. Versículo 23, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, nos aceptaría no aceptaría, de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Efectivamente, la percepción de Manoah recae en el entendimiento de con quien que está tratando es con quién, con Dios. Y su mujer le está diciendo, hey, se trata de la asignación que tenemos, porque si fuese una asignación diferente, estaríamos ya ¿qué? Totalmente calcinados o no sé cómo. Versículo 24, y la mujer dio a luz, ahora sí. Familia, ¿se cumple o no se cumple? Sí. ¿Se cumple o no se cumple? Sí. ¿O Dios es un mentiroso? No. ¿Dios ha hablado? Sí. ¿Dios ha hablado en tu vida? Sí. Entonces, ¿por qué no le estás creyendo? ¿Dios ha hablado? Entonces, ¿por qué no le estás obedeciendo? ¿Te das cuenta que el dilema recae en, nuevamente, fe y obediencia? ¿Se cumplió? Sí. Y en su tiempo la mujer dio a luz un hijo. ¿Cómo era este vientre? Porque con quien estamos tratando es con el Dios de ¿qué? Y si eso hace, ¿crees que hoy dejará de hacerlo? No. Pero no hay fe y obediencia tal vez. ¿Qué es lo estéril que hoy tienes? Lo muerto. ¿Qué es aquello que definitivamente para ti está cerrado? Bueno, esta introducción a esta serie nos está llamando a seguir creyendo y a seguir obedeciendo. Dio a luz un hijo y le puso por nombre, y ya sabes qué significa Sansón. Pregunta, ¿las cosas marchan bien? No. ¿Por qué? Porque le dio la gloria a ¿quién? Al Dios. ¿Cómo se llama? ¿Qué quiere decir Sansón? El hijo del sol o pequeño sol. Un Dios cananeo. ¿Te das cuenta cómo estaba la situación? Pero este niño creció y a pesar de eso, ¿qué dice? El Señor lo bendijo. Y no solo eso, el Espíritu de Jehová comenzó. Y comenzó. Dí conmigo, comenzó. Porque la obra que Dios quiere seguir haciendo en nosotros inicia cuando encuentra un corazón ¿qué? Dispuesto. Me encanta esto, con lo que voy a cerrar en esta noche. Comienza la obra. ¿Quién comienza el fuego? Dios lo inicia, Dios propicia, Dios apertura para que podamos creerlo. Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos invita, pero no nos puede. Mira, no dice terminó, comienza. Porque ¿qué crees? ¿A quién le toca desarrollar y a quién le toca terminar? Di conmigo, a mí. A cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y sabes, y eso que quiero terminar es precisamente hablándote de lo que va a conectar con el siguiente capítulo.
Yo quiero decirte algo. En la vida de este matrimonio había algo que hoy también sucede con nosotros. Y esto es lo que yo llamo conformado o transformado. Conformado o transformado es como quiero cerrar esta sesión. ¿Sabes por qué? Porque en la vida de Mahoma y de su mujer no había una transformación. Solo había algo que si le sucedió a esas mujeres, a ese matrimonio, te digo algo, nos sucederá, nos puede suceder también a nosotros. ¿Conformado o transformado? ¿Tú qué elegirías? Conformado jamás, porque la Biblia no nos llama a estar conformados. Conformado te voy a decir lo que equivale. Yo ya estoy bien, ya no puedo hacer nada más. Mira, las iglesias hoy en día, yo creo que es el peor cáncer que se le puede dar a una iglesia local, que esté conformada. Porque ya no tiene visión, porque ya no va más, ya no hay desafíos. Y lo que mueve, ¿qué es? La fe. No, ya estamos bien, ya somos un buen grupo, ¿no? ¿Para qué evangelizo? ¿Para qué salgo? ¿Para qué hacemos ministerio? Y así como una iglesia, también la vida de un creyente. Yo ya llegué al Señor, gloria a Dios. Yo estoy todo marcha bien. Y esa intención es la que Mahoma tiene y la mujer tiene. Porque si esto, mira, ¿cuántos saben que el desarrollo de un hijo de quién depende? De los padres. Y cuando un hijo es instruido, ¿cuántos saben que se ve claramente, no la obra de la persona? Mira, hay que decirlo, papás, aguas. Porque cuando validen a tu hijo, ¿sabes a quién van a ver? A la obra que tú has hecho con ellos. No, los hijos tomarán decisiones, y esa es otra cosa. Pero en la vida de Sansón se ve que detrás de este hombre que va a aparecer en el siguiente capítulo, recuerda esto, procede de un matrimonio no transformado, sino conformado. La gran realidad, y con esto termino, es que nunca hemos sido llamados a ser o quedarnos mermados. Mira, por eso me agrada cuando el apóstol Pablo lo dice. Romanos 12:2. No se adapten. ¿Cuántos saben que es sinónimo de qué? ¿De qué? Conformado. No se adapten, porque esa es la intención. Mira, aunque digas que no, la tendencia es esa. Aunque digas que no, te voy a decir que es nuestra recurrente. Te vas a quedar en zona de confort. Te lo digo de verdad. Nos vamos a quedar. Porque si pedimos de estar ahí como que nos estén pisando así, o quisieras estar todo, como dicen, a todo dar. Familia, la gran verdad es que la tendencia humana siempre va a buscar ¿qué? ¿Cómo me siento cómodo? Y lo peor de todo es que podemos pensar y creer que eso está bien. Cuando la Biblia y la palabra de Dios nos empuja a que tú y yo veamos, mira, porque lo mismo sucede cuando este mundo trata de doctrinar y meternos una gran cantidad de cosas que vamos permitiendo en nuestro corazón y que nos hacen pensar que todo marcha bien. El apóstol Pablo lo dice, no se adapten a este mundo, sino que ¿qué? Transfórmense. ¿Y dónde comienza? ¿Qué crees palabra es? Metanoia. ¿Qué significa? Arrepentimiento. Para que verifiquen, ahí está el diagnóstico, cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, aceptable y perfecto. Conformado o transformado. Tú lo eliges. Conformado o transformado es lo que diferencia a alguien que está en la voluntad de Dios de alguien que la desconoce. Porque un conformado no puede conocer la voluntad de Dios. Manoa y su esposa no fueron transformados, porque si hubiesen sido transformados, la vida de Sansón hubiese caminado de forma diferente. Sin en cambio, ese mismo llamado es para nosotros el día de hoy, que no estamos llamados a ser conformados, sino a seguir siendo transformados. Te voy a invitar que cierres un momento tus ojos.